es mi torre fuerte. ¿Por qué he de temer? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hermanos, buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en miércoles de intimidad. Seguimos con la serie Primero Dios. Ustedes saben que hace 15 días Julio Calderón, nuestro hermano Julio, estuvo con el tema Busquen primeramente el reino de Dios. Hace 8 días, mis hermanos, el tema que impartió Julio fue lo primero y lo más importante, hablando no solamente del amor de Dios, sino del amor al prójimo, hablando también de la importancia
que se le debe dar, el lugar primordial que se le debe dar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo. Y hoy, mis hermanos, pues en nuestra tercera prédica de Primero Dios, hoy tengo el privilegio de poder compartir ustedes el tema Primero lo Primero. Y para eso, mis hermanos, yo quisiera que me acompañaran en sus Biblias y buscaran en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 23. Como muchos saben, a mí me gusta leer la Nueva Versión Internacional. Esa versión voy a leer hoy nuevamente. En Mateo capítulo 5 y versículo 23, dice lo siguiente. Antes de leer, mis hermanos, rápidamente vamos a orar ahí en casa. Si cerramos nuestros ojos, Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Te pedimos, mi Dios, pues que nos muestres tu palabra, que nos muestres tu verdad, mi Dios, que hables a cada uno pues, de nuestros corazones, Padre, los que estamos escuchando, que toques, Señor, nuestras vidas, que transformen nuestras vidas, Padre. Que tu santa y bendita palabra, Señor, pues pueda hacerse una realidad en cada uno de nuestros momentos, de nuestra vida, de nuestras circunstancias, Padre. Y te pedimos que nos uses para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en Mateo capítulo 5 y versículo 23, recordemos que estamos en el Sermón del Monte. El versículo 23 dice lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Dice, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Un pasaje, mis hermanos, bastante conocidos para cada uno de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, es interesante que cuando nosotros leemos este pasaje y hablamos de la ofrenda y lo que primero debemos de hacer antes de presentar la ofrenda, vea que lo interesante, Julio estuvo hablando el miércoles pasado acerca del amor al prójimo. Y aquí, mis hermanos, hay un reflejo aún de esa prédica en cuanto a lo que nosotros primeramente tenemos que hacer antes de presentar algo delante de Dios. En este caso, pues es una ofrenda. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le está explicando a sus discípulos, no solamente este pasaje, sino bueno, son 4 o 5 capítulos 5, 6 y 7 del Sermón del Monte. Pero sin embargo, en este pasaje que nosotros vemos, mis hermanos, Jesucristo habla de la importancia de que cuando nos acerquemos con nuestra ofrenda delante del Señor, nosotros primero nos tenemos que reconciliar con nuestro hermano. Sin embargo, mis hermanos, vea que cuando nosotros leímos en el versículo 23, dice por lo tanto. Ese por lo tanto, mis hermanos, nos sugiere una conclusión de algo que Jesús había venido tocando o hablando con sus discípulos. Y por eso, mi hermano, mi hermana, yo quisiera que regresáramos un par de versículos más y que los leyéramos. Fíjese que yo voy a leer desde el versículo 21. El versículo 21, Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y a todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. El 22 dice: pero yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y vea, mi hermano, la comparación que Jesucristo hace entre el matar al prójimo, bueno, sería otra persona al prójimo, y el enojarse con el prójimo. Esa comparación, mis hermanos, esa igualdad que él hace, que la señala como grave para los que son discípulos de Jesús o para los que son sus discípulos, vea que él hace esa comparación y vea que aquí se dan 3 juicios, mis hermanos, 3 faltas que se pueden dar ante 3 tribunales diferentes. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 22, dice, es más, les dice Jesucristo, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, ya no es del tribunal.
ahora es del consejo. Pero cualquiera que maldiga, sigue diciendo Jesucristo, quedará sujeto al juicio del infierno. Vea, mis hermanos, 3 juicios, 3 tribunales diferentes, y todo empieza, mis hermanos, vea, con el enojo con el hermano. Y vea que mi hermano, es un impedimento para poder presentar una ofrenda. Y yo podría ampliar, y voy a ampliar, mis hermanos, un poco más aquí el pasaje o el significado, y hablar no solamente de presentar una ofrenda, sino de un ministerio, sino de una prédica, que antes, mis hermanos, que nosotros nos acerquemos a presentarle un servicio a Dios, ya sea a través de una ofrenda, a través de un diezmo, a través de una predicación, a través de una enseñanza, del ministerio que nosotros estemos desarrollando, pues con los demás, nosotros nos tenemos que presentar, mis hermanos, íntegros delante de Dios. Aquí, la persona que se estaba, o el discípulo que se estaba presentando ya en el versículo 23, vea que después de haberles dicho acerca del juicio del que mata a alguien y es llevado ante el juicio de un tribunal, después que les dijo del juicio que va a llevar aquel que se enoja, en el 23 él concluye de estos 3 juicios y les dice, por lo tanto, o sea, en conclusión de lo que yo les he dicho ahora, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese, si tienes algo contra tu hermano y antes de presentar esa ofrenda, no le está diciendo que no presente la ofrenda, sino que le está diciendo que antes de presentar la ofrenda, si tiene algo contra su hermano, primero dice, tienes que ir y reconciliarte con tu hermano. Antes de presentar la ofrenda, tiene que haber una reconciliación, mis hermanos, con nuestros hermanos. No podemos nosotros presentarnos delante de Dios si nosotros estamos enojados con nuestros hermanos, mis hermanos, o con alguien, con el prójimo. No podemos presentar, mis hermanos, una ofrenda, o no podemos dar una prédica, mis hermanos, una enseñanza, sino si alguien tiene algo contra nosotros. Por eso es bien enfático, y vea que, pues yo le hablé del contexto de la conclusión, yo solamente leí del versículo 21 en adelante. Pero si regresamos al versículo 20, vea lo que dice el versículo 20. Pero les digo a ustedes, nuevamente a sus discípulos, que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Vea, mi hermano, que a veces nosotros cuando hablamos de los fariseos o de los maestros de la ley de aquel entonces, siempre pensamos en aquella persona que no tiene misericordia, aquella persona pues que no agrada a Dios, y de hecho así era, pero vea, el punto aquí principal no es que ellos lo hicieran, muchas veces no es que lo hicieran adrede. Vea que el fariseo conocía la palabra de Dios. Bueno, los maestros de la ley, mis hermanos, eran maestros, eran doctos, eran conocedores en esa misma palabra. La pregunta de los discípulos, yo puedo especular un poco aquí. Cuando Jesús les dice que superen la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Alguien pudo haber pensado en ese momento cuando escuchó esas palabras, bueno, pero si un fariseo es el que anda, el que está siempre estudiando la palabra de Dios, un maestro de la ley es el que conoce perfectamente la palabra de Dios y la cumple. ¿Cómo nosotros ahora, Jesús nos pide a nosotros que superemos esa justicia, la justicia de ellos? Si, ojo, los fariseos eran los conocedores, los que hacían cumplir, no solamente cumplían, entre comillas, sino que hacían cumplir la ley. ¿Sabe, mi hermano? Aquí la justicia no significa precisamente el ser justos. Eso conlleva una nota, mis hermanos, de amor, conlleva una nota de misericordia, conlleva una nota, mis hermanos, de paciencia, conlleva una nota, mis hermanos, de sobrellevar las cargas del débil, del necesitado. Algo que a la larga, mis hermanos, los fariseos y los maestros de la ley de aquel entonces lo habían olvidado. El espíritu de la ley, si lo decimos entre comillas, se había olvidado. La misericordia de Dios se recuerda de aquel pasaje de aquella mujer adúltera. El propósito no era ver cómo se podía solventar la situación de la mujer adúltera en cuanto a restaurar la vida de ella,
sino en cuanto a qué era lo que iba a decir Jesús y poderlo acusar a él. Lo que menos le importaba en ese entonces era la mujer y su pecado. A final de cuentas la iban a apedrear. Sin embargo, Jesús sabía y conoce el corazón de cada uno de nosotros, así como lo conocía de la mujer adúltera y de aquellos que llevaron a esta mujer para que Jesús declarara juicio sobre ella. Y usted sabe perfectamente lo que sucedió en ese entonces, mis hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los que estaban ahí frente a él y que querían apedrear a esa mujer que había infringido la ley? Sin embargo, Jesús les dice, bueno, el que esté libre que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Se habían olvidado, mis hermanos, de la misericordia, se habían olvidado, mis hermanos, del perdón, se habían olvidado, mis hermanos, que todos somos falibles, que todos estamos sujetos a fallarle a Dios, que todos estamos necesitados de Dios y que con esa misma vara, mis hermanos, que medimos a los demás, también nosotros vamos a ser medidos. Y con esa misma necesidad que tienen los demás de Dios, que tiene el pecador de Dios, a la larga también nosotros tenemos esa misma necesidad. Y que muchas veces nosotros en nuestro ministerio, mis hermanos, en nuestra ofrenda o en nuestro diezmo, pierde el sentido. Cuando el amor que debemos de tener al prójimo, cuando la misericordia, cuando el perdón, cuando se debe de manifestar, mis hermanos, ese ministerio que debe ir antecedido y debe de ir marcado por el amor de Dios hacia los demás, va perdiendo significado. De nada sirve, mis hermanos, que nosotros tengamos un ministerio exitoso, que seamos buenos predicadores o buenos maestros de la palabra de Dios, por no decir de la ley. Si nosotros perdemos, mis hermanos, el significado del amor, de la misericordia, del perdón, que cuando nosotros estemos enseñando la palabra de Dios, la demos, mis hermanos, con esas pinceladas de amor, con esas pinceladas de misericordia, sabiendo que Dios así lo ha hecho con nosotros, que la misericordia de Dios se ha manifestado primeramente a nosotros, mis hermanos, y que muchas veces nosotros no somos dignos de estar parados aquí enfrente predicando su bendita y santa palabra, y que es únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Y eso entonces se va a transformar, mis hermanos, que yo vaya a estar a cuentas con mi hermano. Ve, aquí se habla del enojo, se habla de una discusión, definitivamente, de una desaveniencia, mi hermano, que terminó en un enojo que puede terminar no solamente, como se dijo anteriormente, en un enojo, sino que también en una maldición cuando se llega a un caso extremo o a un insulto. ¿Cuántos de nosotros podemos estar hoy solventes delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos ejercer nuestro ministerio, mis hermanos, con la conciencia tranquila, sabiendo que muchas veces estamos enojados con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro familiar, con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestra esposa o nuestro esposo? Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos presentamos insolventes delante de Dios. Y vea, nos presentamos insolventes, mis hermanos, porque no hemos ejercido ese ministerio de amor, ese ministerio de gracia, ese ministerio de misericordia, que son características del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Fíjese que cuando yo voy, o si vamos a Génesis, usted me puede acompañar ahí en su Biblia, vamos a Génesis capítulo 4, un pasaje bastante conocido. Génesis capítulo 4, y vamos a ir voy a leer desde el versículo 3. Génesis 4:3 dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vuelvo a repetir. Y el Señor miró con agrado a su ofrenda. No, dice a Abel y a su ofrenda. Mire, mi hermano, cuando nosotros presentamos una ofrenda delante de Dios, cuando nosotros presentamos los diezmos delante de Dios, cuando nosotros presentamos un sacrificio de tiempo, un sacrificio de oración, cuando nosotros presentamos nuestro ministerio delante de Dios, nuestra prédica, mis hermanos, Dios no mira primero lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros estamos dando.
Dios nos mira primero a nosotros, cómo nosotros nos estamos presentando delante de Él. Y como alguien decía, fácil es amar a Dios, pero qué difícil es amar a los hermanos, qué difícil es amar al prójimo, qué difícil es amar al vecino. Y vea, mi hermano, si nosotros lo ponemos en contexto, la verdad que el hermano no deja de tener razón. Nosotros nos peleamos con Dios, es más fácil que usted se pelee con Dios y no que Dios se pelee con usted. Pero ya con el prójimo, mis hermanos, hay una interrelación que muchas veces el prójimo se pelea con nosotros o nosotros nos peleamos con el prójimo, con nuestro hermano, y se va rompiendo la relación. La falta de amor, la falta de misericordia, mis hermanos, la falta muchas veces de humildad o la soberbia que nos andamos echando algunos de nosotros, o el orgullo podría ser, son los impedimentos que no permite que nos acerquemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y que eso va a redundar a que no nos podamos presentar aceptos delante de Dios. Mire, así como aquella mujer que derramó el vaso de alabastro, mis hermanos, y que ungió a Jesús como ese perfume agradable y fragante delante de Dios, que nosotros nos podamos presentar, mire, mis hermanos, aceptos. Vea que aquí cuando Abel se presentó con su ofrenda, vea, Abel presentó lo mejor de su rebaño, lo mejor, los primogénitos. En el versículo 3, Caín solo presentó una ofrenda. Demuestra, mis hermanos, cuál es la actitud, cuál es el corazón, cuáles son los motivos que nos mueven a presentarnos delante de Dios, a presentar una ofrenda delante de Dios o hacer un servicio para Dios. Porque puede entrar la vanidad, puede entrar el orgullo a nuestro corazón, mis hermanos. Y debemos nosotros de tener cuidado y de examinar nuestro corazón y cómo está nuestra relación primeramente con nuestros hermanos. Porque nuestra relación con Dios podemos decir, bueno, está bien, pero si nuestra relación con nuestro hermano o con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra esposa o nuestros hijos no está bien, indudablemente nuestra relación con Dios no va a estar bien también. Y es ahí, mis hermanos, cuando nosotros nos tenemos que examinar. Y vea, presentarnos y que Dios nos mire con agrado. Mire, no se necesita, mis hermanos, que en su ofrenda usted lleve miles. Que usted en sus diezmos, pues bueno, le presente el diezmo que le corresponde definitivamente. Si usted hace lo que le toca que hacer y lo hace de todo corazón, con agrado, mis hermanos, y con una buena relación con sus hermanos, Dios se va a agradar y va a recibir ese sacrificio que nosotros estamos haciendo, esa ofrenda que nosotros le estamos presentando delante de Él. Dios conoce nuestros corazones, sí, Dios conoce nuestros corazones, mis hermanos, conoce nuestras debilidades. Y sabe perfectamente, mis hermanos, que para poder lograr tener una comunión con nuestro prójimo, muchas veces se va a necesitar esa dosis de amor, esa dosis de misericordia, esa dosis de perdón, esa dosis de humildad. Por eso cuando nosotros vamos rápidamente, usted puede buscar ahí en su Biblia, y vamos a Filipenses capítulo 2. Voy a leer así rápidamente, mis hermanos, el tiempo nos va avanzando. Voy a leer desde el versículo 1, siempre la Nueva Versión Internacional. Filipenses capítulo 2 y versículo 1 dice lo siguiente: humillación y exaltación de Cristo. Por lo tanto, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses. Vea lo que dice Pablo, que nos despreocupemos de nosotros, no. Que velemos también por nuestros propios intereses, sino que también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes, de todos nosotros, debe de ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no se consideró
el ser igual a Dios, dice, como algo a qué aferrarse. Dios tenía algo, Jesucristo mismo tenía algo a qué aferrarse. Decir, bueno, yo soy Dios. Sin embargo, Él no consideró eso para un motivo al cual aferrarse. El versículo 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, dice esta versión. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira, hermano, todo este pasaje demuestra el amor de Dios, el amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. Dios se humilló, Jesucristo se humilló voluntariamente, obedeció voluntariamente hasta sufrir esa muerte de cruz. Y vea, lo hizo por amor a nosotros. Dios nos ha puesto este ejemplo en su Hijo Jesucristo, mis hermanos, y Pablo habla de la actitud que nosotros debemos de tener con respecto a lo que Jesús hizo en su ministerio, porque esa es la clase de ministerio, esa es la clase de ofrenda que Dios espera de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera molestado con los fariseos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera molestado con los pecadores y hubiera dicho, bueno, últimamente ustedes no merecen el perdón, entonces ni siquiera les hablo, ni siquiera les predico, ni siquiera les exhorto? Pero Jesucristo aquí en su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó y exhortó el amor y la misericordia de Dios. Y ese fue uno de los incentivos, de las características de su ministerio. Cuando Él presentaba una ofrenda de oración, mis hermanos, cuando Él presentaba una ofrenda delante de Dios su Padre, iba sazonado con ese amor, con esa misericordia y ese perdón. Ejemplo tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso cuando nosotros leemos y cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corinto en capítulo 13, un pasaje bastante conocido, yo voy a leer los primeros 3 versículos. Dice, el amor, habla acerca del amor, dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, y escuche esto, mi hermano, y entiendo todos los ministerios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, mire qué clase de fe que traslada montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso, dice la Nueva Versión Internacional. De la misma manera, mis hermanos, si yo me presento una ofrenda delante de Dios, pero yo sé que estoy enojado, que estoy enemistado con mi prójimo, con mi hermano, de nada va a servir, mis hermanos, porque esa ofrenda no va a ser agradable delante de Dios. La serie es primero Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa buscar la voluntad de Dios, buscar a Dios mismo. Si estamos buscando al reino de Dios es porque estamos buscando al Rey. Y el Rey pues es Jesús. Si estamos, mis hermanos, no solamente buscando el reino de Dios, sino que nosotros vamos a poner a Dios en lo primero, vamos a hacer de Dios lo primero y lo más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted se recuerda de hace 8 días cómo Julio habló acerca de amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Son los 2 mandamientos más importantes que Jesús dio a sus discípulos y les dice, en eso se resume toda la ley. Miren, no se trata, mis hermanos, de ahora ustedes dirán, bueno, pues ahora no estamos sobre la ley o no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Pues con mayor razón, mis hermanos, la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Ahora nos corresponde poder manifestar esa gracia y ese amor que tenemos de parte de Dios y poderlo manifestar hacia los demás. Y cuando nosotros empecemos a lograr eso, mis hermanos,
Cuando su ofrenda vaya sazonada del amor y de la misericordia de Dios, del perdón. Cuando usted se pueda o nos podamos presentar delante de Dios con un corazón contrito y humillado, mis hermanos, sabiendo, mis hermanos, que la gracia y el amor de Dios pues nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y que sabemos que puede alcanzar al pecador, que sabemos que puede alcanzar, mis hermanos, aquel hermano, aquel esposo, aquel hijo que ha sido rebelde, pero que nosotros estamos llamados, mis hermanos, a manifestarle ese amor, a manifestarle esa gracia y esa misericordia de la que tanto nosotros hablamos. Y entonces, mis hermanos, Dios va a comenzar a fijarse en nuestra vida. Dios va a comenzar a fijarse en nuestro ministerio, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, vamos a ser levantados no para vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios, para honrar el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos presentar ese sacrificio, mis hermanos, cuando nosotros le damos nuestro tiempo, cuando nosotros, mis hermanos, le damos nuestra enseñanza, nuestra prédica, cuando nosotros predicamos en las calles, mis hermanos, cuando nosotros en nuestro ministerio del canto, mis hermanos, sabemos que no le estamos cantando precisamente al hombre, a una iglesia, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, sino que primeramente le estamos cantando a nuestro Señor Dios Todopoderoso, y que sabemos que lo que nos están viendo, mis hermanos, pueden dar testimonio del testimonio, vea, que nosotros tenemos delante de Dios. Porque triste sería, mis hermanos, que nosotros cantáramos, que nosotros predicáramos, que nosotros enseñáramos, o que nosotros profetizáramos, etcétera, etcétera. Y alguien esté desde atrás diciendo, pero si el testimonio que él o ella tiene no me convence. Y vean, muchas veces sucede eso, mis hermanos. Y no solamente con el que está enojado con nosotros o con el que nos hemos enemistado, sino que a veces Dios es el que está diciendo eso. No me convence tu canto, no me convence tu prédica, no me convence tu enseñanza. Porque hay algo que le hace falta. Y ese algo, mis hermanos, como le decía o les mostraba Jesús a sus discípulos, que antes de presentarse con su ofrenda, si se tiene algo contra el hermano, es de dar media vuelta, dejar tu ofrenda ahí, dejar media vuelta, ir y reconciliarse con su hermano. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, para que después tú puedas regresar y tomar nuevamente la ofrenda y poderte presentar delante de Dios. Hoy, mis hermanos, seguimos con este tema, primero Dios. Y dentro de este tema, mis hermanos, lo interesante es que no podemos olvidar a nuestro hermano. No podemos olvidar ese ministerio. Si alguien dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio, todos tenemos el ministerio del amor, todos tenemos el ministerio de la paz, mis hermanos, son los frutos del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios y hemos sido sellados y llenados por medio de su Espíritu Santo. Todos somos ahora capaces de poder amar, de poder dar paz, mis hermanos, de poder tener misericordia con aquel que necesita misericordia, así como Dios fue misericordioso con nosotros. De poder perdonar, mis hermanos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero ahora estamos en esa capacidad, mis hermanos, porque si no, nuestro ministerio se va a ver afectado. Por eso, mis hermanos, muchas veces hay ministerios que no crecen, mis hermanos, porque tienen esa piedra de tropiezo. Y hoy nosotros debemos de estar conscientes, mis hermanos, de que muchas veces necesitamos eso. Fácil es ofrendar, mis hermanos. ¿Quién no puede sacar, pues, si hablamos económicamente, un billete de a 10, de 50, de a 100 o incluso 1000 quetzales? Hay quienes hacen eso, mis hermanos, y dan grandes ofrendas para poder lavar su conciencia, pero no se trata de que lavemos nuestra conciencia, mis hermanos, a través de la ofrenda. La ofrenda no va a lavar nuestras conciencias. Nosotros debemos de llegar con una conciencia lavada delante de Dios para que Él pueda vernos, no solamente a nosotros, sino que pueda recibir con agrado nuestra ofrenda. Hoy, mis hermanos, pues termino aquí, no sin antes pues recordar nuevamente ese pasaje, cómo Jesús le enseña a sus discípulos en ese Sermón del Monte, y yo lo invito a que usted lo lea, Mateo capítulo 5, 6 y 7,
cómo las expectativas, mis hermanos, para el discípulo, para el que pertenece al reino de Dios, son más elevadas. No es que mire, ahora como estamos bajo la gracia, ahora nos podemos relajar más. No, ahora somos llamados, mis hermanos, y estamos obligados a dar amor. Julio decía el miércoles pasado, y hablaba también del amor. Y el amor es una obligación, es una decisión que nosotros debemos de tomar para con el hermano, para con el prójimo. No, como decía Julio, no tenemos que esperar a sentir, bueno, voy a esperar a sentir amar al prójimo para poderlo perdonar. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que empezar a caminar sobre esa senda, y que esa senda que se llama amor es una senda muchas veces difícil, pero que va a tener sus réditos, mis hermanos, que va a tener sus frutos más adelante. Y como decía el hermano Tono Bernal, yo siempre me recuerdo de sus palabras, que hay que tener pasión por aquellos, por el perdido, decía él en su ministerio. Y ustedes se recordarán del hermano Tonito Bernal y nuestra hermana Olga. Ellos pues ahorita están pastoreando una iglesia y ahí están desarrollando su ministerio, pero cuando estuvo aquí en la iglesia, mis hermanos, y estaba en los ministerios de matrimonios, yo siempre lo oía a él decir, voy a ir a visitarles. Yo tengo pasión por los hermanos, tengo pasión por el perdido, y yo tengo que ir y no puedo estar tranquilo en mi casa si sé que hay una necesidad. Y él iba, mis hermanos. Él iba a escuchar, él iba a dar, y a dar no solamente palabra, llevaba víveres, y eso porque a mí me consta, yo he sido testigo del ministerio de él. Igual lo está haciendo ahora en la iglesia que está pastoreando. Y yo admiro muchas cosas del ministerio del hermano Bernal, pero particularmente admiraba esa parte, mi hermano. Cómo él daba de su tiempo, cómo él muchas veces anteponía su tiempo a su negocio. E iba a visitar a los hermanos. Algunos estarán pensando y dirán, yo soy testigo de que el hermano Bernal me vino a visitar muchas veces e incluso me ayudó. ¿Saben de lo que estoy hablando? Así debe de ser característica, mis hermanos, o característico de cada uno de nuestros ministerios. Vuelvo a repetir, si alguien dice, bueno, es que yo no tengo ministerio, mis hermanos, usted es hijo de Dios, somos hijos de Dios. Yo los invito entonces, mis hermanos, a que reflexionemos, a que podamos no solamente amar a Dios, sino como dice la palabra de Dios, también a nuestro prójimo, a podernos reconciliar con nuestros hermanos cuando haya una diferencia, porque las van a ver, cuando haya un problema, porque los van a ver, mis hermanos, a que humildemente, mis hermanos, no soberbiamente, aunque humildemente, nosotros tomemos la postura que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Que aunque Él tuviera la razón, mis hermanos, muchas veces se quedó callado y solamente perdonó, solamente escuchó. Y que esa sea característica, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Yo lo voy a invitar, mi hermano, a que cierre sus ojos ahí en casa. Vamos a orarle a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor, sabiendo que no somos perfectos, Padre Santo. Sabiendo, Señor, que ha sido por tu gracia y tu misericordia, Señor, por tu perdón que nos ha alcanzado, que ha perdonado nuestras vidas, Señor, y que cuando éramos pecadores, Señor, aún sin merecerlo, Señor, tu gracia y tu misericordia tocó nuestros corazones y nos perdonaste, mi Dios. Hoy, Señor, sabiendo que somos falibles, Señor, sabiendo que estamos siempre necesitados de tu presencia, de tu gracia y de tu misericordia, hoy te pedimos nuevamente, Señor, que renueves nuestro corazón, Padre. Que pongas, Señor, en cada uno de nuestros corazones ese toque especial, Padre. Que pongas en cada una de nuestras palabras, Señor, esa sazón especial que vaya acompañada, Señor, de esa gracia, de esa dulzura, de ese amor, Señor, de esa misericordia, de ese consuelo, de esa paz que tanto necesitan, Padre. Sabiendo, Señor, que es tu gracia y tu misericordia la que va a obrar primeramente en nosotros y que va a obrar, Señor, en la relación con nuestros hermanos, y que eso va a redundar, Padre Santo, para que yo pueda presentarme delante de ti, Señor, con mi oración, Señor, con mi sacrificio, con mi ofrenda, Padre, y que tú, Señor, pues puedas recibir eso con agrado, Señor, que podamos hacer ese sacrificio, Señor, limpio, ese sacrificio, Señor, acepto delante de ti, mi Dios. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, Padre Santo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando,
para que cada hogar, Señor, sea bendecido en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Y que cada hogar, Señor, sea diferenciado, Señor, que sea característico, Señor, porque ahí, Señor, está tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu paz. Hermanos, que Dios me los bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Espero verlos nuevamente. Saben que pues tienen que llamar al teléfono de WhatsApp para poder estar en la iglesia los domingos. Esperamos verlos próximamente, mis hermanos. Feliz noche. Dios les bendiga. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, milagros recibiré y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves